Bueno, a continuación escucharemos al doctor Fernando Añín, quien nos va a hablar sobre abuso procesal, específicamente con el tema de las recusaciones. Bueno, buenas tardes. El tema es muy puntual. Vemos a diario que muchos de los abusos, la forma de abortarlos es acudir a la finalidad del acto. Como decía hoy el doctor Arasi, contando el fallo de la Corte Aguilera Grueso, cuya reseña me evitó el doctor y aparte lo entendieron mucho más fácilmente que si lo hacía yo. Siempre hay que interpretar los propósitos dilatorios que tiene la conducta u otros fines alejados de la finalidad original, en el caso de las recusaciones, de actuar con un juez independiente, imparcial e imparcial. Entonces se nos ocurren un par de modificaciones en el trámite de la normativa que regula las recusaciones, como para que el juzgador en esos casos al menos no tenga que interpretar las conductas, sino simplemente tenga que aplicar la ley. Concretamente, en primer caso, respecto de las recusaciones sin expresión de causa, vemos que esta rémora en los procesos civiles se mantiene cuando ha sido desterrada totalmente de todos los otros procesos. Los procesos penales, los procesos laborales, concursales, de familia, de menores, contencioso administrativo, no existe la posibilidad de apartar al juez sin expresión de causa. En los procesos civiles, donde algunas veces los bienes jurídicos tutelados son de menor envergadura, sí se mantiene esa posibilidad. Se nos ocurre que, por ello, porque si bien no desconocemos que hay veces el abogado quiere contar con esa herramienta porque le cuesta demostrar las razones por las cuales es pertinente apartar el juez, pero bueno, en todos los demás procesos no existe, y sumado a que en algunos de esos procesos las limitaciones recursivas son mayores que las que existen en un proceso civil de pleno conocimiento, es decir, en el proceso civil lo resuelto por ese juez que a lo mejor no se pudo demostrar la causal de apartamiento, bueno, va a ser solucionado aunque sea con el recurso contra la sentencia definitiva. Por esas razones se nos ocurre como primer paso eliminar definitivamente animarnos a eliminar las recusaciones sin expresión de causa. En segundo lugar, respecto a las recusaciones con expresión de causa, también comparando el sistema procesal civil o no penal, por decirlo de alguna manera, con el Código Procesal Penal de la Nación, vemos que el Código Procesal Penal de la Nación establece que si el juez se opone a la causal recusatoria, las actuaciones se mantienen ante ese juzgado y no se dirigen, como existe en el proceso no penal, al subrogante legal. ¿Qué pasa con el proceso civil? Que hay muchas veces los recusantes saben que van a perder en el planteo, pero logran el mientras tanto. Mientras tanto, a lo mejor el expediente va a la Cámara, hay más de una recusación con expresión de causa, hay varias, acá los amigos de Corrientes saben bien de qué les hablo porque se lo veía más acentuado esa mecánica en esta provincia. Entonces, mientras tanto, el día antes, por ejemplo, de la resolución de categorización, se plantea una recusación con expresión de causa, o el día antes de una decisión importante en un proceso constitucional, y las resoluciones trascendentes del proceso la dicta otro juez que no es el natural. Es decir, logramos por un lado el apartamiento del juez natural de la causa y por el otro lado, en circunscripciones donde a lo mejor hay dos tribunales del mismo fuero de instancia, logramos elegir al otro juez. Modificando el sistema, invirtiendo, es decir, dándole más credibilidad a la versión del juez que se dice no soy enemigo de la parte recusante o no soy amigo íntimo de la contraparte, y mientras tanto creemos que ese sistema va a contribuir a disminuir las recusaciones, porque no va a lograr el recusante ese propósito. Entonces, es la segunda digamos, propuesta, porque si no, el que plantea la recusación sabe que va a perder, pero perdió, pero en realidad ganó. Y la tercera propuesta, también vemos muchas veces que en los casos de recusaciones hay recusantes crónicos, hay partes, mejor dicho, hay abogados que sistemáticamente recusan, que no encuentran
Hay veces como uno no encuentra el saco que le quede bien, bueno, hay abogados que no encuentran el juez que le venga bien, por decirlo de alguna manera sutil. Entonces, ¿qué pasa? Que se ocurren abusos porque hasta determinados abogados vienen a intervenir en procesos ya iniciados con el único objetivo de apartar al juez de la causa. Saben que ese juez se inhibe sistemáticamente por enemistad manifiesta, por tener denuncia anterior, etcétera, etcétera, y ese abogado logra la finalidad. Y con un juez por esta causal, con el otro por la otra, muchas veces la finalidad la logra inter tantum porque son recusaciones a la postre desestimadas. Pero ¿qué nos pasa? Que el juez a lo mejor se encuentra con un caso a resolver, o la Cámara cuando tiene que resolver ese incidente de oposición, con un caso. Pero no contamos muchas veces con una sistematización de los datos de las recusaciones desestimadas, porque si fueron admitidas no hay ningún problema. Entonces se nos ocurre crear un registro de recusaciones desestimadas, donde deban constar los datos de la parte recusante, de su abogado, creo que es lo principal, la causal recusatoria alegada, el juez que ha sido recusado y cuya recusación se rechazó, y demás datos de la resolución, para así, teniendo sistematizados los datos, se pueda, por un lado, aplicar las sanciones administrativas por la reiteración de conducta. Y por otro lado, en el mismo incidente, cuando se va a resolver, también establecer las sanciones dentro de ese mismo proceso, porque ya tenemos un sinnúmero de recusaciones. Podemos utilizar esos antecedentes. En síntesis, bueno, además, por supuesto, hay dos herramientas que hay que utilizarlas, que son la aplicación de multas, cuando la recusación es manifiestamente infundada, y los rechazos in limine, como también lo ha hecho la Corte recientemente. Fíjense, la Corte en Aguilera Gruesor calificó de abusiva recusación, confirmó declaraciones de calificación de abusiva de recusaciones contra el doctor Luis René Herrero. Y en el caso Provincia de Córdoba contra Estado Nacional, tuvo que rechazar in limine una recusación con expresión de causa, por extemporánea, pero a la vez por improcedente, contra el ministro Maqueda. Fíjense, la Corte está teniendo que resolver recusaciones. Y además, entonces decíamos de los rechazos in limine y de la aplicación de multa, proponemos concretamente la eliminación del instituto de la recusación sin expresión de causa, el mantenimiento, mientras se tramita el incidente de oposición, de las actuaciones ante el juez natural de la causa, y un registro de recusaciones desestimadas. Finalmente, y viene a cuento, recordar que las partes y sus abogados deben cumplir con el deber de moralidad, y en este punto, abstenerse de efectivizar recusaciones abusivas, y encuadrar de ese modo su conducta dentro del estándar del correcto litigante. Nada más, muchas gracias.